Bueno, buenos días, bienvenidos a otro nuevo Wiki Kickoff. Disculpen los inconvenientes técnicos, pero ya estamos completamente solucionados. Hoy tenemos bastante espacio que cubrir, así que arranco sin más. Temario bastante nutrido hoy. Vamos a estar hablando bastante de mercados internacionales, arrancando por los últimos datos económicos de Estados Unidos, cómo viene la Fed, un poco cómo viene el mercado en este inicio de año, primer semestre más que convulsionado. Después vamos a hacer algunos comentarios de nuestras carteras offshore, cómo vienen, y de algunos instrumentos puntuales. Y por último, pero no menos importante, Mateo va a hacer todo un resumen de cómo viene el mercado SER, la intervención de central, etc. Así que comenzamos. La economía norteamericana ya a esta altura, nadie está discutiendo si se está desacelerando o no. La discusión es si vamos a tener un soft landing, o sea, un aterrizaje suave hacia un ritmo de crecimiento muy pero muy bajo pero positivo, o si definitivamente vamos a ingresar en una recesión, y en ese caso, ¿qué tan fuerte va a ser esa recesión? Por supuesto, no es lo mismo 2 trimestres de una caída muy pero muy moderada, que técnicamente constituye una recesión, a lo que pasó, por ejemplo, en el 2008. Entonces, acá les quería mostrar varios indicadores que todos apuntan en el mismo sentido. Fíjense, el nowcasting de la Fed, de Atlanta, que es una herramienta que hemos seguido, está marcando un crecimiento del 0. Tuvimos varios datos económicos flojos, sobre todo los PMI, que son los Purchasing Manager Index, que es un leading indicator muchas veces de crecimiento, y se esperaba 57, dio 52.4, esto es consistente con un crecimiento por debajo del 1% anualizado. Estamos empezando a ver despidos en grandes empresas, cosa que hace tiempo que no se veía con esta intensidad. Y por último, arriba a la derecha, el sentimiento del consumidor, muy golpeado por la inflación, sobre todo en lo que es nafta y alimentos, está en mínimos multianuales y con una caída muy pronunciada. Entonces, la gran caída del mercado, evidentemente, en parte anticipó esto. Ahora la pregunta es si el mercado no está exagerando o realmente vamos a una recesión fuerte e inminente. ¿Qué dicen sobre esto los analistas? Bueno, hay un montón de formas de calcular cuáles son las probabilidades de recesión. Nos gustó esta por la simpleza. Financial Times estima que para el primer semestre de 2023 hay un 40% de porcentaje de probabilidad de que la economía norteamericana entre en recesión. No es tirar una moneda, pero se está acercando. Y esto obviamente hay que complementarlo con los datos sobre inflación, que obviamente es el gran problema que hace que la Fed tenga que subir la tasa más de lo que antes se creía, y eso es lo que termina impactando sobre la actividad. Por lo tanto, digamos que son las dos caras de una misma moneda. Me pareció interesante traer este chart, que quizás alguno lo recuerde porque ya lo usamos acá, y es, en un momento UBS hizo un estudio de cómo esperaban ellos que la inflación vaya cayendo con el paso de los meses, o sea, cuál sería, digamos, el sendero de desinflación, y efectivamente en marzo el dato dio 8,5, exactamente como ellos esperaban, lo cual fue muy festejado con el mercado porque se tomó como que este era el camino que la inflación podía seguir y que la Fed ya sabía cómo y cuánto tenía que actuar. Ahora, fíjense lo que pasó después. En abril se suponía que era 8 y dio 8.3. En mayo se suponía que era 7.2 y dio 8,6. Y esto fue lo que causó un sell-off generalizado y una oleada de ventas que recién a fines de la semana pasada pudimos recuperar parcialmente. Bueno, ¿y qué decían estos números para junio? Para junio se esperaba 6,5. Y si vamos al nowcasting de la Fed de Cleveland, esperan 8,7. Entonces, evidentemente, el problema de la inflación resultó mucho más persistente y complejo de lo que la Fed y la mayoría de los analistas esperaban en un primer momento, y esa es la lucha en la que la Fed hoy se ve envuelta. Cuando le preguntamos, también esto fue en Financial Times, cuando se le pregunta a los hombres de negocio, bueno, ¿y qué
¿qué esperan que podría ser la inflación? ¿Por qué podría mantenerse alta más meses? Y la gran pregunta es, la gran respuesta es energía, con casi un 60% de las respuestas. Y acá es donde la Fed se notan sus limitaciones y solo puede actuar indirectamente. ¿Por qué? Porque claramente la Fed no puede producir petróleo, no puede levantar el bloqueo en Ucrania. Lo que puede hacer es hacer que la demanda se contraiga y equilibrar ese faltante de crudo que tenemos por el lado de la demanda, pero nunca va a poder, por lo menos de cortísimo plazo, solucionar los problemas de oferta. Y acá tenemos, Powell terminó reconociendo, ¿qué es lo que dice Powell? Powell dice, yo estoy comprometido 100% con la inflación. Yo no quiero generar una recesión, pero si se genera, así son las cosas, digamos, ¿no? Y lo mismo podemos decir del mercado laboral, que Powell reconoció que la suba de tasas podrían hacer que el mercado laboral se enfríe un poco, lo cual es una de las pocas maneras que existen de bajar la inflación, que es mediante una recesión mediante un mercado laboral menos ajustado. Y acá terminamos en la curva de Phillips, que se acordarán de la Facu, que esto, bueno, obviamente está muy discutido y demás, pero no es el punto de ese, a lo que voy es enfriar un poco la actividad y el mercado laboral es la manera de bajar la inflación, sobre todo si no podés solucionar los faltantes de energía que tenés porque está fuera de tus posibilidades. Si una empresa le suben los costos y puede subir ella sus precios y traerlos al consumidor, eso es bueno para la actividad, pero es malo para la inflación. Estoy obviamente súper simplificando, ¿no? En cambio, si hay más gente desocupada y eso dificulta que las empresas puedan pasar la totalidad de sus incrementos de costos, eso es mejor para la inflación, pero es malo para los números internos de la empresa y los márgenes de ganancia. Y también eso me parece que es uno de los miedos que estamos viendo en ciertos sectores dentro de lo que es la renta variable. Y el otro punto es que Powell, lo venimos diciendo en este espacio hace rato, incluso desde antes que yo esté, Powell quizás es entendible por miedo a los efectos del COVID, algo que no había pasado nunca, y para evitar una gran depresión, se mantuvieron las tasas en niveles muy bajos durante quizás más tiempo de necesario, y también lo mismo con el quantitative easing. Entonces ahora ya vimos una suba de 75, y lo más probable es que el mes que viene veamos otra. De hecho, implícito en el mercado tenemos casi 85% de probabilidades de una suba de 75. Por lo tanto, claramente, llegó el momento de que la Fed haga catch-up. Y fíjense cómo pasamos de una tasa casi cero a en 2 reuniones subir 1,5 puntos. Está claro que el escenario de fondo y las prioridades han cambiado radicalmente. Pero, ¿qué nos dice la Fed de más largo plazo? La propia Fed nos dice que, este es el famoso dot plot, que siempre se presta tanta interpretación. La Fed espera que a fin de año estemos en una tasa del orden de 3,5, por lo tanto deberíamos esperar más subas, quizás ya de 50 puntos básicos después de esta de 75. Espera para el fin del año que viene un nivel similar y luego espera que caiga. Esto es un poco consistente con lo que veíamos antes de ajustar por encima de la tasa de inflación que ellos desean de largo plazo, que es 2%, para forzar una baja. Eso podría impactar también en la actividad. Por lo tanto, una vez pasado este escollo de inflación, es muy probable que la actividad vuelva a ser el principal eje, y por lo tanto en 24 y 25, ya con una inflación en teoría encausada, la tasa baje hasta 2,50, que está más cerca de la tasa neutral contra un 2 teórico de inflación. Todo esto tomarlo con muchísimas pinzas, porque el dot plot ha fallado en múltiples ocasiones en el pasado, pero un poco este es el escenario base que tenemos de acá para los próximos años, lo cual no nos dice mucho porque el mercado se está moviendo semanalmente con una fuerza tal que en el 2025, mirado desde hoy, estamos todos muertos, como decía Keynes.
Pasamos un poquito de hablar de lo que es economía, Fed y demás, a más puramente el mercado. La semana anterior, no, la otra, tuvimos por primera vez algo que se parece a capitulación del retail. Tuvimos a minoristas saliendo del mercado al ritmo más rápido de la gran caída de 2020. Esto es entre comillas bueno, porque antes de que veamos un rebote sostenido, tenemos que ver una capitulación del segmento más especulativo, si se quiere, pero lo que está claro es que tuvimos caídas muy, pero muy fuertes en lo que va del año, que quiero contextualizar. Desde máximos, el Russell 2000 y el Nasdaq fueron los dos más afectados, alrededor del 28% cada uno. Esto se explica en Nasdaq, obviamente, mayor ponderación de tecnológicas, más expuesto a una suba de tasas, y el Russell empresas más chicas, idem. Pero el S&P 500 también acumuló una caída a esos momentos 18,5, pero que ha llegado a superar el 20, y por eso dijimos que formalmente entró en bear market. Pero si vamos a papeles puntuales, de segmentos quizás que estaban priceados muy agresivamente, o historias puntuales que generaron una especie de mini burbuja, acá tenemos varios ejemplos de papeles que cayeron más del 80 desde máximos, y algunos más del 90. Y recordemos por el funcionamiento propio de la matemática, que cuando algo cae 90%, después tiene que subir 900, no 90 de nuevo. Por lo tanto, estamos mirando impactos patrimoniales sobre quienes tenían estos papeles que son muy, pero muy difíciles de recuperar. Y por eso podemos repetir nuevamente la importancia de una cartera diversificada y dentro de todo conservadora en cuanto a los ratios y demás de evaluación que estamos dispuestos a convalidar. Porque en pleno bull market, a veces nadie mira si la empresa está pagando 10 veces ventas o 100 veces ventas, pero después cuando llega el inevitable ajuste, porque siempre llegó y siempre llegará, esta vez parecía que tardaba más que nunca, pero finalmente llegó. Esto es lo que termina pasando. Me meto ahora a tema carteras. Fíjense, esto es, el chart grande es la cartera agresiva desde el 1 de enero del 2021 que fue creada, y estamos prácticamente donde empezamos, en 101, o sea, 1% de suba. Llegamos a estar por abajo, y contra un benchmark que está en 100,6, o sea, estamos prácticamente empatados. Y fíjense cómo por momentos logramos obtener una alfa contra el benchmark, llegó incluso a estar 23% arriba de la cartera. Pero bueno, inevitablemente, si todo el mercado se pone en modo bear, es imposible que la cartera no traquee mucho más de cerca el benchmark, porque todas las correlaciones tienden a subir, y en los días de sell-off generalizado cae todo más o menos en la misma proporción, sea tecnología, sea emergentes. No digo que las correlaciones van a 1, porque no es cierto, pero todo se correlaciona bastante más que en un escenario más usual. Para que tengan una idea, desde creación de las carteras, en la conservadora estamos 96 contra 87,5, y en la moderada 102 contra 97. O sea, desde que creamos las carteras, la moderada rindió 2% y la agresiva 1%, que esto que al revés marca un poco la intensidad del sell-off que tuvimos en estas últimas semanas. Y si lo vemos en lo que va del año, vemos algo bastante similar. Vemos a la cartera conservadora varios puntos por arriba de su benchmark, mientras que la moderada y la agresiva bastante parejito, y todo, salvo nuestra cartera conservadora, con caídas de 2 dígitos para arriba. Esto me parece que es un buen resumen de los 6 meses que pasaron hasta ahora. Disculpen el meme, pero la verdad es que prácticamente no hubo escapatoria de esta caída del mercado.
Me meto ahora, y ya para darle paso a Mateo, con algunos comentarios puntuales de varios de los activos que tenemos en nuestras carteras. Lo primero que quiero comentar es sobre Brasil. Y acá tenemos graficado el EWZ y el IF, que ambos tenemos en nuestra cartera agresiva, contra el S&P 500. Vienen retrocediendo con fuerza tanto EWZ como IF, pero fíjense que todavía estamos en lo que va del año prácticamente sin cambios, pero luego de estar más de 30% arriba el IF y más de 40% el EWZ en su pico máximo. Por lo tanto acá, y obviamente ambos mejor que el S&P en lo que va del año, pero un poco esta gran suba de los activos brasileños, que luego fue rápidamente de vuelta, es lo que explica en parte el overperformance de la cartera agresiva, que fíjense como a la lectura de fines de marzo se despega el benchmark y luego vuelve. Una parte importante de esto pasa por el equity latinoamericano, que tuvo una suba importante para luego devolver prácticamente todo. Lo único que voy a comentar de esto es que a mí me parecen más razonables las valuaciones cuando estábamos en 130 y pico y 140 y no donde están ahora. Me parece que Brasil está muy pero muy barato, sobre todo porque el central está haciendo un trabajo muy bueno para contener la inflación. La actividad se resintió, pero no tanto. Los precios de los commodities siguen siendo altos y colaboran con el comercio internacional. Por lo tanto, yo sigo siendo bullish Brasil. Obviamente es difícil ver una caída tan fuerte de lo que había ganado y no replantearte si este es el camino correcto, pero por lo menos por evaluación y por la foto que veo, a mí Brasil me sigue gustando mucho. Tenemos obviamente ruido político, pero eso lo vamos a tener siempre, me parece, en Brasil. Por lo tanto, tiene que ser parte de la cuenta que hacemos a la hora de invertir. Facebook, pequeño comentario para Facebook. Realmente muy fuerte la caída de Facebook desde máximos, no está acá, pero de hecho esto es un gráfico de Price over Earnings Forward, no de precio, pero bueno, ya más o menos todos saben que para una empresa como Facebook, una de las principales tecnológicas, caer 50% evidentemente no es broma. Pero fíjense, hoy Facebook tiene un Price over Earnings Forward de 12, contra 17 del mercado, y contra 20 y pico, 30 y pico, que era la norma hace muy poco. Facebook hoy, y de hecho ahí tienen un titular arriba, Russell está haciendo un rebalanceo de los índices, y claro, cuando vos mirás por ratios, papeles que antes eran puro growth o tech, o como quieran llamarlo, como Facebook, Netflix o PayPal, ahora cumplen con los requisitos de ser un value stock. Y eso es un poco lo que yo, por lo menos en lo particular, veo una empresa muy barata, que tiene prácticamente un monopolio natural en lo que hace, y que sí, por supuesto, si hay una recesión muy fuerte y se resiente el gasto de los patrocinadores, puede haber algún problema. Todavía está lidiando con los problemas de los cambios en la privacidad de Apple. Mark Zuckerberg evidentemente cree que el futuro de Internet pasa por el metaverso y el mercado no está tan seguro. Obviamente hay infinidad de matices por los cuales estamos acá, pero a mí me parece demasiado barato para ignorarlo el papel de Facebook hoy en día. Sector energía. En nuestra cartera moderada tenemos dos tenencias que son una especie de hedge contra el costo de las materias primas, sobre todo las energéticas, por la invasión a Ucrania, que son Gunner y XLE, que vienen siendo de lo mejorcito de las carteras en lo que va del año, obviamente, pero fíjense también cómo tuvimos una caída importante en las últimas semanas. Si bien obviamente la crisis en Ucrania no parece estar más cerca de resolverse, sí la inflación y la caída en el nivel de actividad le empiezan a poner un margen muy claro cuánto más pueden subir los commodities, o incluso cuánto más pueden mantenerse en estos niveles los que más preparan. Que esto, si se quiere, es el equilibrio natural, la forma natural que tienen de balancearse el precio de los commodities. Si mañana el petróleo
se fuera a $500, se dejaría de usar el suficiente petróleo para que baje hasta un nivel sustentable de nuevo, ultra simplificando nuevamente. Y me parece que este va a ser el gran tema que vamos a tratar en nuestro comité esta semana, para ver si hacemos cambios para las carteras para el mes que viene, que es que si ya confiamos en que el riesgo de recesión contenga el precio de los commodities, incluso los haga bajar. Hay mucha gente que piensa que los commodities deberían bajar bastante, aunque el conflicto en Ucrania siga. Si es el momento de levantar estas posiciones y concentrarnos en otros sectores. Así que probablemente la semana que viene tengan novedades sobre este tema. Healthcare es otro sector del que venimos hablando bastante, y sacamos un informe hace poco, y lo tenemos obviamente también en nuestras carteras. La historia de la recesión reciente muestra que si dividimos el S&P en distintos sectores, los dos que mejor performan cuando hay recesiones en el medio son consumo básico y salud. Consumo básico un poquito mejor en el promedio. Pero bien, mirando las evaluaciones de ambos sectores y mirando los problemas que tiene el sector de consumo básico con sus cadenas de abastecimiento y demás, salud nos parece el sector más indicado para pasar la tormenta. Pero bueno, no me voy a expandir sobre esto porque ya mandamos el viernes incluso toda nuestra explicación. Oro, otro tema que quiero tocar. Con el oro pasó algo similar, en otra escala obviamente a lo que pasó con Brasil. Fíjense, en el año llegó a estar 12% arriba y hoy estamos de nuevo prácticamente neutros. Si lo miramos contra el S&P, obviamente esto está muy bien. Pero el oro está casi en su escenario ideal para trepar, que es una estanflación. Históricamente el oro performa mejor cuando hay dudas sobre el nivel de actividad e inflación a la vez, que es el escenario un poco en el que estamos decantando si la situación no mejora en el corto plazo. Por lo tanto, yo soy muy constructivo con las posiciones de oro, obviamente moderadas dentro de una cartera, ¿no? No iría all in oro ni mucho menos. Pero me parece que acá lo que también pasa un poco es que yo les comentaba, cuando hay un gran sell-off las correlaciones suben, y también muchas veces uno vende lo que puede y no lo que quiere. Por lo tanto, cuando hay ventas muy muy fuertes, el oro suele caer también, a veces cae 2, 3, 4% momentáneamente, que es un poco contraintuitivo, porque ese es el momento donde el oro más debería brillar. Pero bueno, a veces cuando el choque de los flujos es demasiado fuerte, cae todo, pero después el oro suele y debería recuperarse mucho mejor si el escenario continúa complicándose cada vez más. Hablar un poquitito de renta fija. Fíjense, lo que es el AG, que es el ETF, que es el benchmark de nuestra cartera conservadora, y además es casi la referencia de la industria, está más del 10,5% abajo en lo que va del año, lo cual es un rendimiento claramente atípico, el peor de la historia literalmente, y que se da por la suba agresiva de tasas que venimos viendo ya hace rato. Ahora, fíjense cómo otros dos instrumentos que nosotros usamos en nuestra cartera de conservadora, como BIL, que son treasuries hasta 3 meses, o STIP, que son títulos atados a la inflación de corto plazo. Uno está neutro y el otro está menos del 1 abajo. ¿Estamos contentos de estar 1 abajo? No, claramente uno quiere que su cartera rinda por lo menos positivo, pero lo que está claro es que alejarse de los títulos de duración más larga, sean los que sean, y mantenerse en títulos de corta duración o que estén vinculados a la inflación ha sido una apuesta que viene funcionando muy bien, y en este diferencial se explica gran parte de lower performance que tenemos en la cartera conservadora, que es la que no está tan pegada al benchmark, si se quiere, tanto desde el inicio de la cartera como en lo que va del año. Y con esto cierro mi parte, porque quiero dejar también espacio a preguntas, y Mateo también tiene bastante para desarrollar.
siempre hubo razones para vender el mercado, y el mercado en el mediano y largo plazo siempre se encontró con una manera para alcanzar nuevos máximos y seguir trepando. Este impacto porque todavía quizás no terminó, es muy, muy fuerte, pero a mí no me parece que la solución sea vender todo y esperar líquido, porque el problema es que después nadie te suena una campanita cuando hay que volver a entrar. Y en definitiva, en el largo plazo, que es lo único que podemos tratar de manejar, estar en el mercado es la única manera, obviamente tratando de ajustar la cartera a los distintos momentos y tratando de posicionarse en los sectores que uno considere mejores para cada coyuntura. La evidencia histórica es muy, pero muy fuerte de que hay que permanecer en el mercado y tratar de capear la tormenta lo más posible. Para el que venda todo, el problema es que después hay que volver a entrar, y para el que pueda consistentemente vender en mínimos, vender en máximos para volver a entrar en mínimos, lo invitamos a que dé la próxima weekly y nos cuente cómo hace, porque está fuera de nuestro alcance. Lo único que podemos hacer es llamar a la calma, no es momento de entrar en pánico, me parece. Tuvimos una corrección muy fuerte, como hemos tenido muchísimas otras. De mediano a largo plazo el mercado se va a recuperar como siempre se recuperó. Por lo tanto, seguiremos obviamente muy de cerca todo. Semana que viene les avisaremos si hicimos algún cambio en las carteras y seguiremos trabajando. A mí el último comentario que hago es, estos rallies fuertes que tuvimos, como el del viernes, donde los índices treparon 3%, si bien obviamente es mejor ver la cartera 3 arriba que no, hay que tener cuidado porque son más típicos de un movimiento contratendencial de bear market que otra cosa. Ya tuvimos varios rallies de estos para que luego los índices sigan cayendo en los días posteriores. Cuando el mercado se estabilice, lo más sano sería que volvamos a ver subas mucho más paulatinas de 0,2, 0,5, pero más constantes, y eso nos permita construir por lo menos un piso para que el mercado pueda rayar desde ahí. Pero bueno, obviamente vamos a estar día a día siguiendo esto y compartiéndoles toda la información que podamos para tratar de capear el temporal que estamos viviendo. Mate, ¿estás por ahí? Acá estoy. La verdad es que medio como que con todo lo que está pasando, digamos, todas estas nuevas medidas de que se habla del Banco Central y todo lo que se habla, tengo mucho miedo de que la charla que demos ahora quede vieja y desactualizada y que falten cosas en no menos de 20 minutos, digamos. Entonces, sepan que es probable que hablemos de cosas pasadas y que esta semana va a estar cargada de novedades, digamos. Entonces, por ese lado, veremos un poco qué es lo que sucede de acá en adelante, pero esta charla van a ver que tiene un montonazo de cabos sueltos vamos a ver cómo se, entre comillas, arreglan, digamos. Bueno, ¿qué pasó con la curva CER? Es algo que nos venimos preguntando hace como un mes, siempre está pasando algo con la curva CER. Y bueno, a ver, vamos a dimensionar un poco lo que estuvo pasando. ¿Sí? Esto es los datos de fondos, de la industria de los fondos categorizadas en distintas clases, money markets, fondos de renta fija con buena parte de SER, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, viendo un poco lo que sucedió, vemos que fue un poco extremo toda la situación, digamos. Primero que tenemos que la renta fija SER, los fondos de renta fija con mayor porcentaje de SER, los que tenían más de un 50% en instrumentos SER, recibieron rescates durante junio hasta el jueves pasado de 175.000 millones de pesos, y un chirolas más, y los de renta fija T+1, 116.000 millones de pesos. Bien.
complicado, digamos. O sea, eso medio un understatement decir una cosa así, pero ¿qué es lo que sucede? Muchos pueden decir, bueno, está bien, pero era esperable que los fondos T+1 tengan este tipo de rescate porque en junio hay un incremento de la demanda de dinero, porque, de la demanda de dinero, pesos, digamos, porque, bueno, se pagan aguinaldos y se pagan varias cosas, digamos, durante el mes. Sí, eso es verdad, pero los 175.000 millones de pesos de SER no responden específicamente a eso, ¿sí? Entre SER y T+1 se rescataron 291.000 millones de pesos, ¿sí? Y según estimaciones, digamos, para poner un poco de piso a la destrucción absoluta, la pulverización de la curva SER, el Becerra habría comprado más o menos unos 400.000 millones de pesos en activos, ¿sí? Ahora, yo recién cometí un error, dije que fue para frenar la caída en SER, no necesariamente fue así, porque el Banco Central también compró, según se estima, instrumentos de tasa fija nominal, ¿sí? O sea, LEDs, también compró LEDs, así que en ese sentido, el Banco Central que compró instrumentos en pesos, LEDs, LECER y BONSER, principalmente. Bonos pesos, botes, no creo que haya comprado, no hay tanta, no está tan poblada ese instrumento, digamos, pero dentro de lo que es esto, vemos que esto fue bastante fuerte. Ahora, después vamos a hablar de qué pasó acá arriba también, pero esto fue fuerte, digamos. Si vemos solo SER, alguien puede llegar a decir, bueno, pero ¿cómo se descompone, ¿sí?, ese 175.000 millones de pesos? Bueno, viéndolo en lo que es junio hasta el jueves, vemos que hubo rescates pero muy marcados hace 2 semanas, ¿sí? Hace 2 semanas, en la semana anterior, no, la otra, fueron pero muy marcados y están disminuyendo, ¿sí? La semana pasada se vio otra ola de rescates, ¿sí? Principalmente el 22 de junio, el miércoles, pero fíjense que no estamos en la magnitud de lo que estamos diciendo que fueron los fondos SER hasta en la semana anterior a esa. Entonces, por ese lado, lo que vemos es que por ahora parecería que está entrando cierta calma a los fondos SER, pero a ver, no hay que confiarse en ninguna calma, o sea, seguimos recomendando la misma precaución y cautela y foco en cosas muy cortas, que venimos recomendando desde hace rato, porque la verdad es que no hay mucho espacio, digamos, para, o sea, la curva SER en este momento es un polvorín en el que realmente puede volver a armarse todo este tipo de corrida muy rápidamente. Fíjense que la curva SER, todos sabíamos que tenía este problema de la posible, ¿cómo decirle?, del posible desarme masivo, digamos, pero el mercado, como no tenía otra forma que de cubrirse con la inflación, lo tomaba, ¿sí?, incluso a tasas negativas. Ahora, ¿qué pasó? Cuando en cierto momento se empezó a generar un sell-off, ¿sí?, por las razones que sean, quizá alguien necesitaba liquidez y directamente empezó a desarmar posición o toma de ganancias. Después, bueno, pasó lo de que, bueno, los toros suben por la escalera y los osos se tiran por la ventana, entonces se tiraron todos por la ventana y nada asegura que eso no vuelva a pasar, porque ya cada vez esto pone más en riesgo al programa financiero. Así que ver que esto se está calmando es un dato más, pero no es fuente de que nadie se envalentone a nada, digamos, en este momento, salvo que tenga un perfil de riesgo que dé para esta situación, que diría que es de moderado a alto, ¿sí?, de muy alto en la parte de moderado o ya directamente arriesgado el perfil, y tratar de ver si encuentra valor o si quiere correr el riesgo de acá en adelante. Fíjense que esto principalmente hubo un castigo brutal a la parte más mediana a larga de la curva, ¿sí? Las partes cortas de la curva, fíjense que tuvieron subas muy grandes de tasa, pero que no fueron subas significativas, digamos, que no fueron caídas significativas en los precios, ¿sí? Principalmente el T2X2, para poner un ejemplo. Los demás sí tuvieron un impacto bastante importante, ¿sí?
Sorprende en este momento lo que son el T2X4 y el TX24, que están cotizando por debajo del 70% de paridad. ¿Sí? Cuando hablo de la paridad en términos reales, ¿sí? Del bono. Y la verdad es que, bueno, se nota que hay una cortina de hierro en 2023 para adelante, sobre qué puede volver a pasar, ¿sí? Entonces, al principio teníamos el temor, ¿sí? De que, cambiado el gobierno, se, se reevalúe la posición de qué va a pasar con la deuda en pesos, y ahora ya toda esta situación, como decíamos, como pone en riesgo el programa financiero, y como estas tasas es muy difícil que el gobierno las convalide en las licitaciones primarias, ya se ve de que esto puede llegar a pasar el año que viene, ¿sí? Entonces, como al principio se castigaba a los bonos 2024, luego se empezó a castigar a los bonos 2023, que fue lo que empezó a suceder la semana pasada. Así que el impacto fuerte sobre la curva fue sobre la parte más mediana, digamos, en precio, en tasa también, pero bueno, mucha gente está comprando el T2X2 para quedárselo hasta vencimiento. Veremos cómo funciona eso, porque hay una cuestión acá, y es que el que sale a poner piso en este momento en todos estos momentos de incendio, es el mismísimo Banco Central, ¿sí? Entonces el Banco Central va, compra estos activos y se los queda, digamos. Entonces, alguien puede llegar a decir, bueno, pero el Banco Central emite para comprar esos títulos. Claramente, está emitiendo. El Banco Central los pesos no tiene una caja de pesos directamente, sino que directamente los imprime, los pone en circulación y listo, digamos. No hay mucho problema, a nadie se le caen los anillos, digamos, para hacer una cosa así, pero lo que sucede es que hay un problema, y es que cuando el Banco Central llega hasta vencimiento, por carta orgánica, no puede participar en las licitaciones primarias del Tesoro, ¿sí? Entonces, eso es por una cuestión de que no haya una financiación tan burda por parte del Banco Central al Tesoro. Ahora, ¿qué sucede, digamos, qué sucede con los títulos que quedan en poder del Banco Central hasta el vencimiento, digamos? Y también es qué pasa cuando el Banco Central compra con el objetivo de emisión monetaria con el FMI. No hay problema con el objetivo de emisión monetaria con el FMI, porque esto es directamente, son operaciones del Banco Central en mercado abierto, ¿sí? Esto es como cuando el Banco Central le compra los DEX al Tesoro, digamos, y le emite dinero que le da el Tesoro para que el Tesoro devuelva, como habían hecho a fines de mayo. Esto es una emisión, digamos, es emisión, esto genera inflación, pero no está prohibida, es un hueco legal, digamos, que queda ahí en el acuerdo que se está explotando, digamos. Pero como no pueden entrar a licitaciones primarias, y para no dejar vencer esto, el Banco Central lo que hace son canjes, ¿sí? La semana pasada vieron canjes de LEDE y LECER, ¿sí? Que vencen a fin de mes, y tuvieron una buena participación en el canje. Obviamente el Ministerio de Economía va a salir a festejar la situación, es lo que tienen que hacer, digamos, para tratar de generar la confianza que en este momento se ve que el mercado no les tiene. Entonces salen a festejar esto diciendo, bueno, vamos a tener menos vencimientos, se ingresó al canje y todo. Ahora, para un inversor particular, salvo que el inversor no vea problema en ingresar a la canasta directamente que les ofrecían en este caso, digamos, que la canasta no tenía ningún tipo de premio respecto del mercado secundario, estaba a los mismos precios, digamos, no es conveniente, por eso ni siquiera nosotros tratamos de avisar, digamos, a los comitentes, digamos, o sea, si el que quisiese hacer una cosa así, lo puede hacer en mercado abierto y ya está, digamos, no había beneficio, porque era meramente para patear las tenencias del Banco Central hacia más adelante. Recién, o sea, literalmente minutos antes de que Pablo me pase la posta, antes de que, o sea, ya había arrancado esto, digamos, en las últimas diapositivas de Pablo, veo que un periodista tuitea que el Banco Central está comprometido a seguir comprando, digamos, para garantizar la curva de rendimiento de los bonos en pesos, ¿sí? Y según el periodista lo confirman fuentes de la autoridad monetaria. Estamos hablando de la declaración de un periodista, no tenemos una comunicación oficial del Banco Central, pero bueno, esto parece que va a seguir por cierto rato,
porque realmente si no va a estar complicado. Así que, ¿qué significa esto? Vamos a ver más emisión de acá en adelante, con el efecto que eso tiene sobre la inflación, ¿sí? Entonces, estemos preparados para que la inflación continúe en estos niveles por cierto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, quizá alguna desaceleración de inflación que tengamos por commodities o algo, no la veamos así, porque recuerden que estamos emitiendo para sostener la curva de pesos. Y cuando digo estamos, hablo del Banco Central. Nosotros no tenemos, con Pablo, no tenemos la mano sobre la impresora, digamos. Ahora, uno piensa lo que les decía antes, bueno, ¿y por qué no emiten y pagan? En vez de hacer toda esta triangulación con el Banco Central, si emiten y pagan a fin de mes, incumplimos con el fondo, digamos. Ya le vamos a incumplir el fondo varias cosas, o sea, ya la deformación de reservas, ese objetivo ya nació muerto, digamos, pero directamente esto es algo que al menos todavía es disimulable, al menos todavía se pueden usar estos agujeros legales. Después veremos qué pasa con el objetivo de inflación, pero bueno, se espera bastante de que el fondo entienda la situación, digamos, que es un acuerdo que se hizo antes de la crisis por la guerra en Ucrania, que entienda varias cosas y que quizás dé waivers. Pero sabemos, digamos. O sea, lo que sí sabemos es que esto se puede tratar de al menos maquillar para que se vea cumplible, mientras que otros sí que no van a ser cumplibles y sí que no se van a cumplir, digamos. En este caso, fíjense que el límite que tienen disponible, ¿sí?, hasta fin de mes es otro adelanto transitorio de 98.000 millones de pesos. ¿Sí? Como veíamos en la diapositiva anterior, luego del vencimiento del canje de la semana pasada, el Banco Central reduce, el Banco Central, perdón, ya, la independencia del Banco Central es algo que ya inconscientemente no considero, pero bueno, el MECON directamente tiene un vencimiento de 248.000 millones de pesos. Entonces, más o menos, si el MECON no necesita un adelanto transitorio hasta fin de mes para financiar gasto, tendría que salir a conseguir 150.000 millones de pesos, porque 98.000 los puede emitir. Es muy complicado que el MECON, en una época de tanto gasto como en junio, no necesite otro adelanto. Así que veremos qué sucede, digamos, cómo se maquilla un poco ese número de vencimiento y quién sale a tratar de ponerle el pecho, digamos, a la licitación esta semana, ¿sí? Esta semana, es decir, mañana, para que den un poco los números, ¿sí? Una cosa que pueden hacer y que todavía les queda es otra de estas maniobras de DEX, ¿sí? Que es lo que sucedió acá. Ven que esto veníamos emitiendo, y ¿qué pasó? Se desemitió, digamos. Se fumó el dinero, digamos. No, esto es lo que les comentábamos que hicieron a fin de mayo, que el MECON, digamos, tiene en su cuenta, digamos, DEX, que es la moneda que le manda el FMI, si estos pagos que hace el FMI, que eran estos primeros pagos, ¿se acuerdan que teníamos en cartera y que luego los pagos que vengan del FMI van a ser utilizados para pagarle al FMI? Digamos, el FMI nos va a dar el dinero para pagarle. En este caso no, les quedaba algo en tesorería y se lo transfirieron se lo vendieron al Banco Central. El Banco Central le dio los pesos y con esos pesos devolvieron adelantos transitorios para, entre comillas, resetear este límite, digamos, hasta un poco más abajo. Sería una situación, me parece, medio desesperada usar otra vez esta maniobra de DEX a a días, digamos, de terminar el trimestre, digamos. Pero bueno, yo creo que en caso de estar muy desesperados, lo pueden llegar a hacer. Por eso yo no creo que esta licitación termine con, bueno, violación de los adelantos transitorios o con problemas, digamos, de pago. Eso será más adelante. Ahora, yo digo, este mes, o sea, mañana, digamos, no tendremos problema. Fíjense que estoy hablando de problemas mañana, digamos, o sea, los plazos se redujeron a ese time frame, digamos, pero el problema es que esto va a seguir así durante tiempo, digamos, durante bastante tiempo. O sea, si el problema no es mañana, va a ser el mes que viene, digamos. Entonces, ante esta situación, vamos a ver un poco qué es lo que sale esta semana, digamos. En ese mismo tweet que puso el periodista recién, en el anterior dijo que el Banco Central está reunido en una junta, digamos, con la industria de los fondos comunes de inversión, para ver cómo se puede asegurar, digamos, la renovación de la deuda, digamos.
que también, nuevamente, o sea, otra vez se me confunde el Becerra y el Mecón, digamos, porque el que tiene que asegurar eso es el Mecón, no el Becerra, pero veremos un poco acá, digamos, qué tranquilidades le da el Banco Central al Mecón, y por eso digo que esta presentación probablemente quede vieja en cuestión de minutos después de que terminemos. Ahora, ¿dónde está yendo el dinero? Porque muchos me dicen, bueno, 291.000 millones de pesos es mucho dinero, digamos, ¿qué está pasando? Y bueno, esto acá en el gráfico del CCL se ve claramente que el CCL es una cosa, no necesariamente CCL, porque alguno puede preguntar, bueno, pero entonces eso significa de que están sacando el dinero del país. Sí, puede ser, pero también tenemos que el MEP está un poco empujando hacia arriba. Por otro lado, también se ve bastante absorción por el lado de del money market, ¿sí? Ahí tienen los money market clásicos y dinámicos, más en clásico que en dinámico. La diferenciación es que, había otra diferenciación que se usaba antes, pero esta creo que es un poco más prolija. Clásico es que básicamente tiene cuenta remunerada y plazo fijo, mientras que los dinámicos solían tener a discreción del portfolio manager, quizá a veces tenía alguna letra, alguna LED, digamos, como para sumar un poco más de rendimiento, ¿sí? Entonces piensen que los clásicos son pero más seguros, porque básicamente son depósitos contra privados, contra los bancos, mientras que los dinámicos pueden llegar a tener exposición al sector público. Y fíjense que los clásicos son los que más subieron, mostrando un poco también toda esta cuestión. Si hacemos los números así en el aire, que la verdad que tampoco me parece que sea tan directo, pero bueno, quizá a alguno le interesa el análisis, son 205.000 millones de pesos que fueron a Money Market, mientras que eran 291, quedaron 86.000 millones de pesos, que puede ser que hayan tratado de ir hacia lo que es dólar en cualquiera de sus denominaciones, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que hay una cuestión, y es que todavía queda esa masa de pesos en money market, ¿sí? O sea, nuevamente, estamos a fin de mes, se van a pagar aguinaldos, yo creo que mucho de lo de temas 1 debe haber ido a money market, porque justamente tratan de asegurarse el dinero para asegurar el pago ahora a fin de mes de ciertas obligaciones, pero pasado fin de mes yo creo que hay mucha gente que se va a replantear qué hacer con eso, digamos, o sea, con una inflación que pinta cada vez peor, tenemos un stock, un buffer de pesos interesante metido en money markets, que es muy poco probable que se quede ahí ad eternum, digamos, ¿no? Porque, o sea, eso ya sabemos que la inflación por ahora, todos en una crisis como en la que estamos, no nos molesta hacernos los machos con la inflación, decir, bueno, yo me voy a money market y me la banco. El tema es cuánto tiempo uno puede aguantar en money market la licuación sin volcarlo a otro instrumento. El que pueda a tipo de cambio, el que no pueda a alguna letra, veremos un poco cómo se reajusta eso. Y yo creo que también esa es un poco quizás la esperanza que puede llegar a tener el Mecón, y es decir, bueno, ganarles por cansancio y licuación a los que están en money market, y decir, bueno, mal que mal, yo la leve, acá está, este es el rendimiento, si querés volver, y que la codicia le gane al miedo en algún momento. Eso pasará o no pasará, la verdad que me parece un poco temprano para decirlo, pero yo creo que también eso es un poco a lo que se está jugando el Mecón, porque muchas otras no le quedan, digamos. ¿Sí? No es una estrategia maestra, sino que es la estrategia que tienen a la mano, digamos. Si uno ve tipo de cambio, porque también ya empezamos a ver todo lo que fueron las noticias de el tipo de cambio en máximos, estamos en máximos, esto está tremendo, está carísimo, está muy caro el dólar. Bueno, si lo vemos ajustado por inflación, ¿sí? Esto es a precios corrientes, es decir, esto está como en precios comparables linealmente exactamente igual que el 22 de junio, que es el último dato que tengo el índice de tipo de cambio real. Pero fíjense que estamos hablando de, el 22 de junio estaba a 235, estamos en niveles de una depreciación fuerte, digamos, pero todavía no llegamos a niveles de crisis, ¿sí? O sea, no estamos en un nivel de corrida cambiaria absoluta, digamos, ¿no? Estamos en un nivel, hasta les diría que casi promedio de los últimos 2-3 años. Entonces, por ese lado, yo no pensaría de como que estamos en un nivel de crisis, que este es el momento de salir a vender dólares porque parece caro relativamente. No, les diría que todavía falta para ese punto de pánico,
Les diría que en el larguísimo plazo, si me dicen, bueno, de acá a 10 años, de acá a 10 años mantener este nivel va a ser complicado. Hablar a 10 años en Argentina es una locura, obviamente, claramente, pero de acá al corto plazo no parece muy caro en términos reales tampoco el tipo de cambio respecto de lo que estuvo en los últimos años. Así que tampoco tampoco nos dejemos llevar, digamos, por el máximo nominal, digamos, ¿sí? O sea, en términos reales, nuevamente, esto respecto a un promedio histórico más largo, no parece barato, pero en términos históricos, en un plazo un poco más corto, no estamos en una situación, una locura, digamos. Nosotros lo que veníamos recomendando un poco para tenencias de dólares es revisar un poco lo que son deuda corporativa del exterior. Obviamente no van a ver las mismas tasas que se ven en Argentina, pero justamente estamos tratando de rehuir al riesgo argentino. Obviamente que no vamos a ver las mismas tasas. Ahí sobre eso, bueno, hemos enviado varias veces, incluso cada vez que aparece uno de estos canjes, estamos recomendando una tablita que tenemos nosotros de obligaciones negociables de Estados Unidos, y más que nada para la diversificación de riesgo, porque la situación de las ONs acá ya vieron que se están reestructurando por una orden del Banco Central, no necesariamente porque quiera la empresa, así que eso sepan que va a ser cada vez más común, así que quienes tengan ONs van a ver todo eso. Yo también preveo que toda esta situación de falta de formación de reservas genere algo de rispideces en ese mercado, porque cada vez va a haber más rumores de dónde puede el Banco Central tratar de conseguir fondos. Por último, digamos, y para no pasarme del tiempo, que ya me lo estoy pasando, la semana pasada se habló también de lo que son los globales y los bonares, ¿sí? Sobre los globales y los bonares, ya tenemos a los bonares más cortos cotizando por encima del 40%, y a los globales casi arañando, raspando el 40% de yield, y si lo vemos en el gráfico de la izquierda, por paridad, el AL30 ya está en una paridad del 20 casi, y el GD30 del 25. A ver, tres reflexiones, ¿sí? Que les traigo, porque me parece que yo he visto mucho entusiasmo, muchísimo entusiasmo, con muchos inversores en estos niveles, que esto parecería barato, si uno lo ve el precio nada más, sí, parecería barato, pero recordemos que estos no son tiempos de poner todos los huevos en la misma canasta, así que cuidado, porque si bien puede llegar a parecer barato, justamente están baratos, en mi opinión, por la situación general de la Argentina, en la cual el riesgo es que esto esté barato y siga estando barato, no sé si muchísimo más barato, pero que siga continuando estando barato durante mucho tiempo, y lateralicemos en estos niveles porque, a ver, qué pasa acá? Además de todo la pesada, digamos, situación externa, el shock externo que podamos llegar a tener por los mercados de afuera, a ver, toda esta cuestión con la deuda en pesos complica muchísimo al programa financiero, lo complica muchísimo, y yo creo que vamos a esta situación de complicación, de alta inflación para adelante, y eso es un poco lo que están descontando los bonos. Es que se viene un periodo, encima falta bastante para las elecciones, en lo que esto puede llegar a ser una situación donde no necesariamente veamos una explosión, digamos, económica, pero lateralizando en estos niveles, digamos, manteniéndonos críticos durante mucho tiempo, y eso justamente el mercado cómo se lo cobra con la current yield, ¿sí? O sea, que el bono te pague, digamos, o sea, que el bono caiga tanto en su precio, digamos, como para que el muy bajo cupón que ya de por sí tiene el bono, relativamente vaya a algo un poco más razonable, ¿sí? Entonces, esto es más que nada por la current yield. Así que cuidado, digamos, poner los huevos en distintas canastas, cuidado con la palanca, ¿sí? De héroes está lleno el cementerio, digamos, este es el mensaje también que queríamos dar. Estos parecen precios muy tentadores, recuerden que si alguien lo hace con palanca es porque piensa que esto va a repuntar en el muy corto plazo. No estoy tan seguro de que el repunte sea violento y en el corto plazo. Obviamente si alguien me dice, miren, esta es yo creo que en un momento esto se va a cambiar, puede llegar a cambiar el gobierno, puede haber un poco más de cosas, de acá a 10 años yo lo veo, bueno, de acá a 10 años para armar una muy pequeña porción de Argentina en la cartera, digamos, obviamente para que esto sea sustentable y para no violar el punto 1, digamos,
Un 10% de la cartera en Argentina siempre es más o menos lo que recomendamos. Para una cartera de wealth management un poco más a largo plazo, quizás pueda verse un poco de posibilidades en estos niveles. Y también recuerden otra cuestión, y es que si la situación empeora tanto afuera como acá, todas las correlaciones tienden a 1, digamos. Y entonces, vos decís, bueno, compro bonos para diversificar el equity. Si esto realmente empeora y se empioja la situación macro y se empioja la situación social, todo va a caer, digamos, en Argentina, digamos. Y si afuera también se complica más y hay una recesión mucho peor de la esperada, puede empeorarse también bastante el equity y los bonos, la verdad que también, digamos, no sé cuánto más puede empeorarse eso, pero piensen que no solo hay que poner los huevos en distintas canastas, sino que las canastas tampoco tendrían que estar tan correlacionadas entre sí, y en periodos donde realmente se complica la situación, esas correlaciones aumentan, digamos, como dijo Pablo al principio. Así que tengan un poco eso en cuenta de que diversificar riesgo argentino entre bonos argentinos y acciones argentinas puede no diversificar tanto, digamos, en periodos de alto estrés. Y otra cuestión que habíamos considerado, digamos, la verdad que esto medio es una cuestión, un trade no decirle consuelo de tontos, digamos, pero plantearles a ustedes que si vemos lo que es los rendimientos de precios del 29 de abril hasta el 23 de junio, vemos que hasta el T2X3 vemos caídas de 9% o inferiores. Si alguien estaba haciendo algún tipo de cash management y quiere recuperar el monto nominal, digamos, que tenía, en este momento la ley de agosto está rindiendo algo similar, por si quiere volver. Nuevamente, esto es para una recuperación nominal, la recuperación real es muy complicada que la tengamos sin un shock de confianza que parece bastante complicado de ver. Bien, vamos a las preguntas, les robé 6 minutos, pero bueno, empezamos un poco más tarde, espero que sepan disculparme. Bien, Mate, vamos rápido. Para necesidades de peso relativamente corto, pueden tener lugar los FCI Dollar Link. A ver, yo creo que hay una cuestión ahí. Si el panorama financiero se complica y el gobierno llega a tratar de tocar alguna curva en particular, yo creo que todas las curvas de pesos van a sufrir, digamos. No existe un default parcial o que el mercado te perdone un default parcial, por más de que traten de decir, no, solo vamos a reperfilar estos instrumentos, digamos. No es tan sencillo, digamos, de que el mercado no te lo cobren los demás. Para necesidades de pesos relativamente cortos, lo que estábamos recomendando eran los FCI del GameVest FF, ¿sí? El FF literalmente son las dos letras, FF, que tiene cero exposición al sector público y tiene fideicomisos financieros de empresas privadas y un rendimiento relativamente aceptable, digamos, para lo que son un T+1, digamos, de pesos. Obviamente no va a ganar la inflación, porque es muy complicado que cualquier cosa le gane a la inflación, pero la verdad que para necesidad de corto va bastante bien. Para cubrirse de presión del tipo de cambio. Bueno, para cubrirse de presión del tipo de cambio, incluso lo que sucedió con muchos fondos FCI, que este fin de semana me estaba mandando un amigo justamente de Compass, es que algunos de estos fondos tenían justamente instrumentos SER porque hacían sintéticos con futuros, y algunos fondos justamente hay que mirar un poco bien qué tienen dentro. Si es una cuestión de muy corto plazo, quizás un T2B2 que vence en noviembre, y esperar hasta vencimiento rogando que no suceda nada en el medio puede llegar a funcionar. Si no, la otra es tratar de conseguir coberturas con futuros, pero sabiendo que las tasas de los futuros están bastante altas y que es muy complicado conseguir un instrumento no público, no soberano, que rinda eso. Así que el riesgo soberano, mal que mal, si quieres una cobertura de tipo de cambio y que no te salga tan cara, lo vas a tener que estar corriendo. A partir de eso, te dejo la tarea de ver si preferís LEDE más futuro o si preferís directamente el T2B2 de corto. Bien, Mate. Después tenemos una pregunta de Mariana por bonos provinciales a tasa variable para recuperar la caída de los SAR. Esto lo tomo yo. Primero, no tratemos de pensar en términos de recuperar lo que pasó con X, tratemos de mirar para adelante qué es lo mejor que se puede hacer, porque
como le gusta decir a Mateo, quien se embarca en un viaje de venganza que cabe 2 tumbas, a veces la solución puede ser peor que la enfermedad. Por lo tanto, pensemos en bonos provinciales a tasa variable en abstracto, y un poco es lo mismo que decía Mate, es otro camarote del mismo barco. Si el barco se hunde, no te vas a salvar por estar en un provincial probablemente. Para hablar del risk-reward de cada uno, cualquier cosa, Mariana, lo veamos puntualmente a ver qué provincia, porque también ahí hay un mundo muy amplio y no es lo mismo Capital que Santa Fe que Chaco. Así que ya... Sumado que también cuidado con el riesgo de liquidez, ¿sí? O sea, porque las provincias por momentos son muy líquidas y por momentos son buy and hold, digamos. Así que bueno, dicho todo esto, les agradecemos la compañía. Vamos cerrando acá, que hoy nos pasamos un poquito por dificultades técnicas. Les agradecemos mucho la presencia. Cualquier cosa estamos a disposición y nos vemos la semana que viene.